Bienvenidos y bienvenidas a Semillas, un podcast del Servicio Jesuita Migrantes donde queremos sembrar hospitalidad, esperanza y dignidad. En SJM acompañamos, servimos y defendemos a las personas migrantes y refugiadas para que puedan alcanzar una vida digna y plena inclusión en la sociedad. En el 13º episodio de Semillas vamos a reflexionar sobre la importancia de construir ciudadanía desde la diversidad cultural y religiosa en nuestras sociedades plurales. ¡Arrancamos! Dentro de las áreas en las que trabajamos desde SJM, el diálogo interreligioso es uno de los pilares fundamentales. Con distintas actividades acercamos la realidad local a las diversas culturas de las personas migrantes que conviven en barrios y pueblos. Con estas acciones tratamos de construir puentes de comunicación y entendimiento en diversas creencias, para fomentar la empatía, promover actitudes abiertas y respetuosas y romper prejuicios y barreras mentales que dificultan la convivencia social. Las acciones son de diferentes tipos: actividades de sensibilización, charlas y talleres, visitas de centros educativos y empresas a nuestros espacios interreligiosos en Barcelona, Valencia, Valladolid y Madrid, espacios de ocio compartido, etc. Una de estas actividades esenciales son los cursos de Pedagogía de la Convivencia, una iniciativa formativa que en la red SJM llevamos celebrando todos los veranos desde el año 2017. Este año el curso ha tenido lugar en Bilbao, gracias a la organización de la Fundación Ellacuría y el apoyo económico de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Con el título de Construyendo Ciudadanía desde la diversidad de creencias, más de 20 personas han podido ampliar sus conocimientos sobre otras religiones, su presencia y actividad en la ciudad de Bilbao y alrededores para fomentar la convivencia y profundizar sobre otros aspectos que tienen que ver con las distintas confesiones. Beatriz Marquina es la técnica de Ciudadanía y Diálogo Interreligioso de la Fundación Ellacuría de Bilbao y nos cuenta cómo ha ido el curso que se ha celebrado los días 4, 5 y 6 de julio en la capital vizcaína. El curso de Pedagogía de la Convivencia de este año en Bilbao era Construyendo Ciudadanía desde la diversidad de creencias, y lo que hemos pretendido es acercar desde el conocimiento, tanto conocimiento académico como conocimiento más teórico, ¿no? Al experiencial, a las personas que estábamos asistiendo al curso, para que luego pudiera haber un reconocimiento de esta diversidad, ¿no? Y así poder ser conscientes y construir ciudadanía. El primer día lo dedicamos a mujeres y religiones, y el segundo fue más para el diálogo interreligioso propiamente. Y el tercero lo que hicimos fue una experiencia práctica de una pedagogía evangélica, de cómo acercar los textos bíblicos, está enfocado a infancia y juventud, pero también sirve para adultos. Aunque es de procedencia cristiana, está adaptado ya ahí la misma metodología para la Torá, y se podría también adaptar a otras tradiciones religiosas. En definitiva, como hemos podido escuchar, las acciones en la línea de diálogo interreligioso pretenden construir relaciones de paz entre distintas culturas para que todos y todas podamos convivir en nuestros barrios, pueblos y ciudades, y romper así prejuicios que nos dividen y separan.
Para hablar más en detalle de la labor en lo que conocemos como diálogo interreligioso y construcción de ciudadanía para la convivencia, hoy tenemos a 2 personas invitadas en Semillas para este espacio de charla a las que queremos agradecer su presencia. La primera de ellas es José Antonio Ranz, técnico de programas e incidencia de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Gracias por acercarte a Semillas, José Antonio. Gracias a vosotros. Y por otro lado también nos acompaña Macarena Úbeda, coordinadora de acogida de Pueblos Unidos, nuestra entidad miembro de la red en Madrid y responsable del espacio interreligioso de la Casa San Ignacio en la capital madrileña. Bienvenida, Maca. Gracias, Clara. Bueno, pues para empezar, vamos a empezar también presentando en este debate, ¿no? O en este momento de comprender qué es el diálogo interreligioso a la Fundación Pluralismo y Convivencia. Y entonces, José Antonio, si nos puedes contar un poco qué es, qué hacéis, vuestra misión. Pues la Fundación Pluralismo y Convivencia es una fundación que tiene un recorrido de cerca ya de casi 20 años. Es una fundación dependiente del Ministerio de la Presidencia del Gobierno y forma parte del conjunto de fundaciones públicas de la Administración. Y cuando nace con la idea de incentivar el reconocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa. Y esto sea una herramienta para el ejercicio efectivo de la libertad religiosa y para la construcción de un marco adecuado de convivencia. Haber dicho esto así, que es la definición así, marco y todas estas cosas, de lo que estamos hablando fundamentalmente es de intentar que todas las confesiones que están en nuestro territorio tengan el reconocimiento y por lo tanto sean reconocidas por el Estado y por toda la Administración en términos generales, y que las dificultades que tienen tanto las confesiones como cada uno de sus miembros puedan ser limitados en la medida de lo posible para que efectivamente el ejercicio de libertad religiosa sea real. ¿Vale? Y esto no porque solamente sea un mandato constitucional, que lo es, sino porque entendemos que eso lo que genera es ciudadanía, ¿vale? Genera un marco de convivencia adecuado que permite que todo el mundo, entre comillas, pueda vivir de una forma más feliz. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Y qué puerta de entrada también como para poder profundizar en qué es el diálogo interreligioso. No sé, Maca, si nos puedes contar un poquito. Pues para mí el diálogo interreligioso se produce siempre en un encuentro compartido, en el que 2 o más personas de diferentes sensibilidades espirituales o convicciones comparten su sentido de la vida, su manera de ver el mundo y de relacionarse con el misterio. No es un diálogo para convencer, sino para compartir, porque a veces pensamos que el diálogo interreligioso solo se produce en grandes conferencias o grandes auditorios. A veces se produce en la sencillez de una conversación con un amigo o una amiga tomando un café. Es un diálogo de cómo personas de diferentes confesiones dialogan con la sociedad, para precisamente encontrar en ese diálogo un encuentro, una conversación agradable en el que comparten su saber estar y su manera de ver la vida. Y cuando hablamos de pedagogía de la convivencia, ¿no? En el SJM y desde esta línea de trabajo que acompañamos, ¿de qué estamos hablando? Pues cuando hablamos de pedagogía de la convivencia, tenemos que ser conscientes que cada vez estamos viviendo en entornos más plurales, no solo en el aspecto religioso, sino en otros sentidos. Entonces, hay que educar a la sociedad en la manera de relacionarse unas personas con otras. Esta pedagogía hace ver que la diversidad no es un problema, sino un regalado social, y que una buena educación y formación en esto es una necesidad cada vez mayor. Es una manera de estar, de mirar, de relacionarte. Es un aprender a convivir, que no es lo mismo que coexistir. A veces pensamos que convivir 2 culturas en un mismo entorno es lo mismo que coexistir, y no es así. Es aprender a valorar lo que pueden aportar a la sociedad a las diferentes convicciones, partiendo desde lo común y viendo que lo diferente nos puede aportar una apertura a la reflexión interna y externa. ¿Y qué problemas de convivencia entre culturas o religiones se pueden dar en la sociedad? José Antonio, Maca, ¿cómo veis esto? En este momento en la sociedad española no existen problemas de convivencia entre religiones. Yo creo que eso es un elemento importante a tener en cuenta, y
Y eso tiene que ver con la estructura social en la que nosotros nos estamos moviendo y también con el marco jurídico en el que estamos también desarrollando, o en el que se insertan todas las confesiones religiosas. Es importante esto tenerlo en cuenta porque, aparte de que haya habido momentos en los que la radicalización violenta ha hecho su aparición en nuestra sociedad, en términos generales, los creyentes y las creyentes de las distintas confesiones se mueven con mucha tranquilidad en la sociedad sin tener grandes problemas. Sin embargo, es verdad que existen dificultades a la hora de ejercer el derecho de libertad religiosa de forma individual y colectiva en distintas confesiones. Fundamentalmente producto, en términos generales, de prejuicios que mantenemos de unas confesiones hacia otras o de la sociedad en relación con alguna de las confesiones. Y en ese, digamos, en ese marco es el que se mueve la Fundación Pluralismo y Convivencia, intentando limitar aquello que afecta directamente al derecho de libertad religiosa individual y de las confesiones, y realizando un trabajo de una mirada en positivo, un poco en la línea que estaba diciendo antes Maca, de valorar lo que cada confesión está aportando y entender que la diversidad genera una riqueza en la sociedad, ¿no? En una sociedad en sociedades que cada vez son más plurales. ¿Y por qué es importante la sensibilización y la educación en este ámbito, ¿no? Ya nos has hablado de prejuicios, o sea, ya nos has dado alguna pista, ¿no? Pero si pudiéramos profundizar. Claro, porque básicamente la sensibilización de lo que está hablando es de fomentar el respeto y la tolerancia, ¿no? Y los elementos de la tolerancia en ocasiones son complejos porque requieren de entender la diversidad, y para ello lo que necesitamos es conocer diversidad, y en este caso, hablando de la diversidad religiosa, es importante que todos conozcamos elementos claves de otras confesiones, que, como decía antes Maca, no pasan por intentar convencer al otro de una confesión, sino entender las cosmovisiones en las que se están moviendo cada una de las diferentes confesiones, por una apertura mental que tiene que ver con intentar entender que yo procedo de un corpus cultural que es concreto y que hay otra gente que procede de otro, pero no porque sean de diferente nacionalidad, sino porque la cultura es un elemento que tiene que ver mucho, además, con el ámbito familiar, etcétera, ¿no? Otro elemento importante que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. O sea, los límites en los que nosotros estamos moviéndonos, y de lo que estamos hablando a la hora de hacer sensibilización es que nuestro marco son los derechos humanos y la Constitución, y de ahí no nos movemos. Pero no es un criterio solamente de máximos, sino también de mínimos. Es decir, pues no podemos extralimitarnos, por ejemplo, en elementos como pueden ser el derecho de libertad de expresión, generando situaciones que sean conflictivas, ¿no? Hablamos de una convivencia pacífica, hablamos de empatía y de comprensión, y hablamos de ser capaces de prevenir situaciones de intolerancia y de discriminación. Y ese es un elemento clave, porque hacer un trabajo preventivo limita los riesgos de futuro, ¿no? Y en este momento, en la situación en la que estamos viviendo en los últimos años en toda Europa y concretamente en nuestro país, existen riesgos claros de que la intolerancia y la discriminación, o elementos de intolerancia y discriminación, aumenten. Por lo tanto, el elemento clave en la sensibilización pasa por enmarcar todo lo que tiene que ver con derechos humanos y el marco constitucional, y por prevenir situaciones de intolerancia y de discriminación. Y en ese sentido, muchas de las entidades que trabajáis dentro del mundo jesuita hacéis un trabajo relacionado con ese tema, y desde la Fundación lo que hacemos es financiar en muchas ocasiones proyectos que están en esa línea. A mí también quería aportar que me ha pasado que hay personas que se creen que el contacto con otras creencias o tradiciones
les va a cuestionar su propia identidad, es algo ambiguo, es algo como panteísmo, conflicto, una identidad líquida, ¿no? Y a mí personalmente el contacto con otras creencias es hacer el efecto contrario, que es enriquecer más mi propia creencia, ¿no? Y eso se basa en un miedo del contacto con lo diferente, ¿no? Que la gente tiende primero a proteger lo suyo, ¿no? Entonces, ese miedo puede provocar, y de hecho es importante, una sensibilización que te hagas constructos sociales o prejuicios frente a otras tradiciones y asocies determinados comportamientos con tradiciones, y eso es bastante peligroso. En este sentido, yo me gustaría aportaros una experiencia que la Fundación ha tenido con un programa que sigue estando vigente y que se llama Cambia el Marco, que tiene que ver con una experiencia realizada con 20 jóvenes de distintas confesiones, creyentes y algunos de ellos también no creyentes, ¿no? Por todo aquello que vosotros también trabajáis con el tema interconviccional, y que juntamos a esos 20 y tantos chavales durante varios meses a realizar un diálogo que fue filmado, fue grabado, y que podéis acceder a él a través de la página web. Si tecleáis en Google Cambia el Marco, rápidamente os sale el proyecto, ¿no? Lo que es súper interesante es que, como decía Maca, los chavales no tienen dificultades a la hora de dialogar, no tienen reparos ni prejuicios. La experiencia y lo que tú vives a través de las filmaciones que se realizan es que lo que están haciendo es continuamente sumar. No están en la clave del conflicto, no están en la clave de las diferencias, sino están en la clave de entender y en la clave de sumar. Por lo tanto, es interesantísimo que esa mirada que estos chavales tienen en Cambia el Marco sea la clave en la que se puedan mover o la que podamos impulsar nuestra sociedad, ¿no? Cambia el Marco luego tiene un apéndice que tiene que ver con estrategias de sensibilización dentro de espacios formales, como puede ser la enseñanza reglada y no formales, donde tenéis todo un conjunto de dinámicas para trabajar todo este tema de la diversidad desde un punto de vista vivencial. ¿Por qué lo hacemos desde un punto de vista vivencial? Porque nosotros entendemos que el espacio en que nosotros estamos es un espacio de cierto confort, ¿no? Donde nos movemos en la familia, en la sociedad, tal, y que a veces es difícil entender esos elementos de dificultad, de diversidad, o de dificultad para entender el ejercicio de la libertad religiosa. Entonces, lo que hacemos a los chavales es colocarles, mediante un juego de rol, en situaciones que se enfrenten a esas posibles dificultades, ¿no? Y cómo lo viven, ¿no? Y es muy interesante cómo desde lo vivencial los chavales y las chavalas expresan pues un poco la rabia, un poco la impunidad de algunas situaciones, incluso el desánimo, ¿vale? Y todo eso, digamos, desde un marco de juego, ¿vale? Que no es la realidad, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues nos parece que todo ese trabajo de sensibilización va en esa línea de generar una sociedad inclusiva, una sociedad, ¿vale? que permita que cada uno de nosotros, como os decía al principio, podamos vivir identidades que sean múltiples, porque todos tenemos identidades múltiples, pero de una forma lo más feliz posible, vamos. Qué interesante, ¿no? Esta propuesta, la verdad. Y sí, qué importante como atravesarlo por el cuerpo, por decir, ¿no? O sea, como que la experiencia no es lo mismo solo desde lo cognitivo, ¿no? Que sea algo vivencial. Eso es, mucho más porque nosotros entendíamos que la teoría no valía. O sea, la teoría es interesante para profesionales, para gente que está... Pero lo interesante es que los chavales vivencien eso. Sí, sin duda, ¿no? ¿Y qué podemos o qué pueden hacer las organizaciones sociales y la ciudadanía para mejorar la convivencia, ¿no? Para cambiar ese marco, haciendo uso también del título de esta experiencia que nos contabas? De hecho, es que me ha resultado curioso porque hacemos una dinámica con un marco. Hacemos un marco de cartulina y se lo damos a los chavales y decimos, a ver, ¿qué veis? ¿No? Como un poco para ponerles en situación de... Todos vemos a través de un marco. ¿Y cuál es mi marco? Y si yo creo que eso es la realidad,
y no hay nada más fuera. Entonces, me parece curioso porque es verdad, ¿no? Y lo que dices tú también es cierto. Nosotros hacemos actividades vivenciales, porque estoy totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que hacer espacios de encuentro vivenciales. O sea, ya los grandes discursos sí te pueden dar conocimiento, pero no cambia a la persona. Entonces, en todos los espacios interreligiosos hacemos actividades vivenciales, con contenido teórico, por supuesto, pero sobre todo vivencial, ¿no? Que la persona que pasa por el espacio entre de una manera y salga de otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esa hora o 2 horas que está en ese espacio, ¿no? Que pregunte, que viva una serie de sensaciones que puedan romper ese marco o ampliar el marco, ¿no? ¿Y por qué? Porque, o sea, lo que dices tú, los chavales de hoy en día viven en espacios súper diversos a todos los niveles, no solo religioso. Entonces, eso lo tienen como bastante integrado. O sea, no ven esa diversidad como un problema porque es su día a día. Lo que sí es cierto que a lo mejor, dependiendo que a nosotros nos pasa del instituto que venga, pues sí es un entorno más homogéneo a nivel de familia, tal, o más heterogéneo, ¿no? Entonces, nosotros desde los espacios interreligiosos intentamos, pues, aquellos que viven en un entorno más homogéneo que se relacionen con gente diferente, porque es la única manera que hay de hacer como la excepción, ¿no? Organizamos cenas de iftar en el mes de Ramadán, en colaboración con entidades musulmanas. Hemos hecho una ceremonia de fuego hindú en el que, bueno, se comparten celebraciones importantes en las diferentes tradiciones, personas de diferentes convicciones, que yo creo que es lo que potencia realmente una ciudadanía más respetuosa y más global, ¿no? A mí una cosa que me parece interesante y que las entidades sociales promueven son espacios de alta densidad, de alta densidad social. Lo interesante es la normalización de la ciudadanía en todos los espacios. Entonces vosotros, en las entidades sociales que estáis dentro del ámbito de los jesuitas, generáis distintas o promovéis distintas estructuras enfocadas a un colectivo concreto o a un tipo de acción concreta. Y lo que a nosotros nos parece es que la sociedad, en términos generales, lo que tiene que hacer es permear sus espacios para que puedan entrar y para que se pueda entender la diversidad desde dentro. Por ejemplo, el AMPA o el AFA del instituto o el AFA del cole es un espacio preferencial para que la sociedad, en términos generales, se vea representada. Pero claro, es muy difícil que tú vayas al AFA de un cole y veas a una mamá con hijab. Ya. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que lleva un hijab? ¿Cuál es el problema? Su formación, su problema es su identidad religiosa, su problema es la clase social a la que pertenece, ¿vale? Pues probablemente es una mezcla de todas ellas, ¿no? Pero lo que nosotros entendemos es que sería interesante que la sociedad estuviera permeada, ¿no? Y que un elemento como es el de la diversidad religiosa no fuera un obstáculo. No estamos diciendo que se potencie, pero estamos diciendo que no sea obstáculo, ¿vale? Porque Maca decía antes, y es verdad que yo estoy de acuerdo, los chavales no tienen dificultades con la diversidad, pero también la experiencia que nosotros tenemos es que, por ejemplo, de la diversidad de género o de la diversidad de identidad sexual se habla muy claramente en los grupos de adolescentes, pero nadie te pregunta de qué confesión eres. Yeah. Yo puedo preguntarte de qué equipo de fútbol eres y entonces entramos en un debate, Barça, Madrid, Atleti, no sé cuánto, pero es muy difícil que entremos en un debate de ¿tú eres de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Entre comillas, mormones. ¿Y eso qué significa? Es muy difícil que entremos ahí. Porque además, si los chavales automáticamente, o los chavales y chavalas, se denominan yo soy testigo de Jehová, automáticamente, cataclán. Atribuimos una serie de estigmas, etiquetas que difícilmente nos permiten movernos ahí. Por lo tanto, la idea que yo planteaba antes es que la identidad religiosa no sea un hándicap para nadie, ¿vale?
No estoy diciendo tampoco que se haga, digamos, proselitismo pero estoy diciendo que la identidad religiosa no lo sea. No, y sobre todo también lo que tú has dicho, nadie habla de su confesión porque hay como una especie de reticencia en el que todavía lo religioso es lo privado, como un material sensible que no digamos de que no somos, mejor no hacer nada que celebrar un Ramadán. Pero claro, eso es el miedo que provoca la diversidad. Uh-huh. Si no hay miedo y hay una normalización, pues no habría problema decir una persona, pues yo soy musulmana, yo soy hindú. Uh-huh. Pues cuéntame, ¿y cómo vives esto? ¿Y qué es el igual? ¿No? O sea, entonces es una educación de la sociedad, básicamente. Uh-huh. Claro, sí. y en esa línea también la Fundación tiene toda una batería de propuestas que tiene que ver, por ejemplo, con un diccionario sobre la diversidad religiosa, que es un diccionario audiovisual. Entonces, me acabo de acordar por lo que has planteado, Maca, del Diwali. Entonces, tenemos subida una serie de vídeos que explican algunos elementos que forman parte de las confesiones y que nos permiten acercarnos a lo que es, ¿no? El último de ellos, por ejemplo, es el Ratha Yatra. El Ratha Yatra es una festividad hindú que tiene cierta constatación en las ciudades españolas, ¿no? Y entonces es un elemento muy característico porque es lo que nosotros entendemos habitualmente en nuestra cultura como la procesión, pero con otra identidad. Uh-huh. Y es toda una fiesta, es un elemento muy, muy interesante que antropológicamente y culturalmente tiene cada vez más presencia en nuestro país. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que es un gusto escucharos y me quedaría aquí, no sé, yo creo que todas nuestras oyentas y oyentes seguramente también se quedarían aquí como 3 horas más, ¿no? Cuánto por aprender, por indagar y por acercarnos, ¿no? Y pues eso, convivir con esa diversidad de manera más, no sé, como más, pues más de verdad, ¿no? Más de lo profundo, más desde la conexión, desde la empatía, ¿no? Así que nada, muchas gracias a los dos por acompañarnos en este espacio de Semillas y por la labor tan importante y tan necesaria que desempeñáis cada uno desde vuestra entidad, desde vuestros ámbitos de trabajo. Así que nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta aquí este capítulo 13 de Semillas, el podcast del Servicio Jesuita Migrantes, en el que hemos hablado sobre el diálogo interreligioso como una herramienta para construir sociedades más cohesionadas, donde podamos convivir juntos y juntas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales y visitar nuestra web sjme.org para más información. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!